dicho, la investigación forma parte importantísima de su actividad. Él ha trabajado básicamente o de una forma muy importante con los yacimientos como hemos dicho, en lo que hemos llamado el Valle de los Neandertales. Yo creo que es una investigación muy importante, puesto que antes de que empezaras tú prácticamente no había nada de neandertales, conocíamos cosas del mundo neandertal en el Cantábrico, alguna cosita en Cataluña, una cueva en Andalucía y Gibraltar, y en Madrid había, sí, Paleolítico inferior, había elefantes, había bifaces, pero no había neandertales. Entonces, tu investigación en Pinilla, digamos, ha abierto ese mundo. Cuéntanos un poco tu trayectoria de... No quiero ser injusto. Algo sabíamos de los neandertales en el interior de la península ibérica, fundamentalmente pues está la cueva, por ejemplo, de la Ermita en Burgos, donde excavaba el Moure, Alfonso Moure y Germán Delibes, o estaba Valdegoba, donde excava también Carlos Díez. Están las cuevas también del este del Jarama, donde había excavado pues Alfonso Arribas, me refiero sobre todo a Valdesotos, y este tipo de cuevas del Alto Jarama, Chus Jordá, Valero. En los Casares había un pequeño yacimiento que excavó, si recuerdas, Ignacio Barán de Arana en el 66 o 67 por ahí. Pero realmente sabía mucho, francamente. No quiero decir que no hubiera nada, pero sí, claro, ha cambiado el panorama, porque nosotros entramos en 2001, como te comentaba, en Pinilla del Valle para revisar el yacimiento que se excavó en los años 80 por parte del equipo de Alférez, con la idea inicialmente de que era un yacimiento de anteneandertales, porque es lo que pensaba Alférez, donde habían vivido los anteneandertales, y nos encontramos con que primero era Pleistoceno superior, no era medio, eran neandertales puros, neandertales clásicos, lo que llamamos neandertales clásicos, los neandertales de manual, y además era un yacimiento paleontológico, donde los neandertales habían sido presa de las hienas, porque el yacimiento en sí mismo, taxonómicamente, se trata de un cubil de hienas, de una guarida de las hienas. Bien, pero ese mismo año, en 2002, descubrimos un yacimiento musteriense muy cercano, luego descubrimos otro cubil de hienas también con restos de neandertales, que de forma infrayacente tenía un paquete, un miembro con varios niveles estratigráficos también musterienses, y después descubrimos ya en 2009 la cueva descubierta, que tiene niveles del Pleistoceno medio y además lo que hemos bautizado y presentado como el santuario neandertal de la cueva descubierta. Entonces, claro, tenemos una escena extraordinariamente interesante en Pinilla del Valle, porque por un lado conocemos muy bien las faunas de esa época. Son las faunas a lo largo de todo el Pleistoceno superior, de lo que consideramos faunas euroasiáticas y faunas africanas. Pensemos que en el Valle de los Neandertales, en el Valle Alto del Lozoya, se dan la mano los elefantes y los rinocerontes, por ejemplo, con los caballos, los uros y los bisontes, o los leones con los osos, o las hienas con los lobos, y los ciervos con los gamos y con los corzos, ¿no? Es decir, que todo ese tipo de faunas, que no eran entonces específicamente euroasiáticas unas y otras africanas, hoy sí que lo son, pero estaban todos, y ese era el entorno donde predaban los dos grandes depredadores por excelencia, que son el león, que está en todos los yacimientos, y el hombre neandertal, ¿no? El Homo neanderthalensis. Y nosotros hemos descubierto también los lugares donde habitaban, y eso nos ha permitido acceder a un gran campamento, el campamento del abrigo de Navalmaillo, realmente excepcional. Está prácticamente como lo dejaron los neandertales en los distintos niveles de ocupación. Sabemos cómo hacían su vida en torno a los hogares, grandes hogares, cuál era el tipo de talla de piedras que utilizaban, de materias primas que utilizaban para ser talladas, el tipo de objetos, de instrumentos que hacían y para qué los hacían. También tenemos todos los restos de sus pitanzas, y sabemos no solo qué animales cazaban, que principalmente eran grandes animales. En Pinilla del Valle
Los neandertales no están comiendo presas pequeñas, no comen ni conejos, ni tortugas, ni galápagos, solo están comiendo principalmente rinoceronte, están comiendo uro y caballo y también cérvidos. Especialmente es lo que están comiendo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay la famosa tesis de los neandertales ladrones de nuestra colega americana que insistía en las presas pequeñas, los conejitos, las tortugas. No es el mundo neandertal, hay mundos neandertales, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es ignorar, ese debate es un falso debate. Yo creo que es ignorar que los neandertales tienen una gran capacidad adaptativa. Uno de los artículos que nosotros publicamos en relación con la industria eléctrica es que los neandertales se adaptan absolutamente a la materia prima que tienen. Cuando tienen cuarzo, tallan cuarzo; cuando tienen silios, tallan silios. Se adaptan a lo que tienen. Y también a las presas. En los sitios donde pueden cazar un rinoceronte, prefieren cazar un rinoceronte que tiene una cantidad de masa corporal bestial y que puede alimentar a un clan durante bastante tiempo, a tener que andar cogiendo conejos y liebres y tortugas, ¿no? Evidentemente. Ahora, hay lugares donde se tienen que alimentar marisqueando, como hemos podido ver, por ejemplo, en Goran's Cave, ¿no? Donde están comiendo desde focas hasta percebes, o como sucede más tarde después con otros homínidos en el campo, en el propio epipaleolítico mesolítico, ¿no? Que están comiendo patelas, están comiendo moluscos prácticamente porque no tienen otro acceso, pero desde luego donde pueden comerse un filete de uro, de huevos primigenios, o de un bisonte, lo prefieren de todas a comerse una tortuga. Eso significa que tienen la capacidad de adquirir esas presas de entrada, ¿no? Una cosa que se había puesto en duda por ciertos investigadores norteamericanos en principio. Pero claro, también tenemos una documentación muy anterior a esos neandertales donde aparecen esas lanzas de... Exactamente, en Sonningen, como muy bien, que son las lanzas que entiendo que te refieres, pues aparecen unas lanzas, por cierto, extraordinarias, espléndidamente hechas. Se supone que por los homininos del Pleistoceno medio, suponemos que por Homo heidelbergensis, pero cuando uno tiene en sus manos, o he tenido el privilegio de tener estas lanzas, son de una perfección realmente extraordinaria, hechas ya con unas maderas de unas calidades extraordinarias. Es decir, estos tipos, los heidelbergenses, por supuesto, que podían cazar grandes uros y caballos y cérvidos, rinos también, y como no los neandertales, que eran un grupo por lo menos con la misma capacidad, como mínimo, intelectual y conceptual y capacidad predatoria que tenían los heidelbergenses. Sí, entonces eso también se ha puesto muy en duda, ¿no? La famosa tesis el libro de Gamble y Stinger de negarles una capacidad intelectual, o decir que estaban un poco menos capacitados que nosotros, el Homo sapiens sapiens de origen africano, reafricano, por llamarlo de alguna forma. ¿Tú ves esta capacidad también? ¿Cómo verías esa comparación, ¿no? Pues, dotado intelectualmente, o simplemente es un problema de tiempos, ¿no? Evidentemente hay una diferencia temporal, ¿no? Yo conozco muy bien la obra de Engel y además desde hace muchos años, y he de confesarte que era seguidor de sus hipótesis de trabajo. De entrada yo era en tiempos partidario de la Soil Chronology, pensaba que Europa efectivamente había tenido un poblamiento a partir de hace medio millón de años, algunos optabais por otras opciones y acertasteis, hace muchísimos años ya de este debate, y eso mismo sucede con los neandertales. Los neandertales yo mismo creí que era una especie más atávica, retardataria si se quiere. Hoy por hoy podemos decir que no, que su capacidad intelectual era prácticamente muy similar a la, en mi opinión, a día de hoy, con lo que elementos nuevos de juicio que tenemos, era muy similar a los sapiens, pero con dos diferencias muy importantes. Una, su capacidad cooperativa. Los sapiens tenían grupos, los clanes eran seguramente bastante más grandes y tenían una capacidad cooperativa mayor. Y dos, no es cierto lo que se dice que el desarrollo tecnológico era el mismo el del neandertal que el del sapiens, por razones cronológicas, como tú bien dices.
pero no es lo mismo la talla Levallois que la talla laminar. Es decir, las posibilidades con los proyectiles, hay una cosa que a mí me gusta llamar siempre la atención, es la presencia de suidos en los yacimientos del Paleolítico superior o del Paleolítico medio. Los neandertales tienen muy pocos jabalíes, cazan muy poco jabalí porque no tienen apenas proyectiles. Sin embargo, llegan esos negritos que son los sapiens africanos y están cazando jabalíes en una mayor proporción. ¿Por qué? Porque tienen proyectiles que les permiten lanzarlos y cazar estos animales que son muy difíciles de cazar si no es con proyectiles a cierta distancia. Aunque sabéis muy bien, y eso es un paréntesis, ¿no? que hay en el Mesolítico una caza especializada de jabalí con hacha, que ya es otra cosa, ya efectivamente ya es una caza de prestigio y de jugársela, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo, y esto es un creo, y es importante en prehistoria, en investigación prehistórica, distinguir lo que son las evidencias, lo que son los datos de lo que son las creencias, ¿no? Yo creo que los neandertales hacen caza de prestigio. Y una de las cosas más llamativas es que, por ejemplo, en nuestros yacimientos de Navalmaillo normalmente no están cazando terneros, están cazando uros grandes, bisontes grandes, rinocerontes grandes. Esto es una cosa bastante llamativa. Habrá que verlo, creo que es una línea de investigación, pero sospecho que los neandertales también hacen una cierta caza de prestigio. Es verdad que en el Paleolítico superior eso queda claramente demostrado y en el Mesolítico, como muy bien dices, sucede esto mismo con los jabalíes y con otras especies. Pero yo creo que esto ya lo practican los neandertales. Tendremos que verlo, tendremos que documentarlo y tendremos que mostrarlo. Sí, otra cosa que digamos, podemos poner en relación con esta cuestión de la cronología, ¿no? Se ha hablado, hemos estado dando vueltas y revueltas sobre si coexistieron o no coexistieron, si hubo una frontera en el Ebro, si no, si en la península han quedado aquí restos de neandertales hasta hace 25.000 años. ¿Qué cronología tenéis ahí y cómo ves tú esta cuestión? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver, la hipótesis tradicional dice que aproximadamente durante 10.000 años en Europa han estado coexistiendo, no conviviendo ni cohabitando, sino coexistiendo neandertales y sapiens, ¿no? Eso se puede afirmar, es decir, en el linaje humano sapiens hay claramente genética de neandertal, por lo tanto no solo coexistieron, sino que en alguna ocasión hay evidencias de que se cruzaron. Bien, ahora, ¿eso debió ser frecuente o infrecuente? Pues la tesis tradicional es que se había producido al norte del Ebro con cierta frecuencia, los neandertales habían aguantado en este sur del Ebro, en este refugio sureño que terminaba en la zona de la Cadihuela, en Málaga, en Granada y en Gibraltar. Hay que decir que esto está en revisión porque los nuevos sistemas de datación tradicionales con carbono 14 están siendo superados por los nuevos sistemas, sobre todo por el sistema de ultrafiltración aplicado al carbono 14 que sirve para descontaminar las muestras y están envejeciendo esas muestras. De tal manera que se está haciendo más antiguos determinados niveles de ocupación de neandertales, con lo cual parece que no fue tan frecuente esa coexistencia en la península ibérica entre neandertales y sapiens. Creo, en todo caso, que eso está sub iudice, es un tema muy apasionante, pero sí puedo decir dos cosas en relación con esto. La cronología en la que aproximadamente tenemos el momento de máxima ocupación en Pinilla es en torno a hace 42.000, 44.000 años, y creo que ese es el momento de máxima explosión poblacional de los neandertales en la península ibérica, y algo muy curioso, y el momento del inicio de su declive. Me da la sensación de que justo el momento de máxima explosión poblacional, lo repito, coincide con el origen de su decadencia. Es lo que nos dicen los datos cronológicamente. Habrá que ver por qué, habrá que ver si hay razones de tipo climático, paisajístico, faunístico y desde luego la llegada de los sapiens, con toda seguridad. En ese momento ya están los sapiens con toda seguridad en la península ibérica, pero habrá que ver cómo se produce exactamente, porque las nuevas dataciones con carbono 14 hacen que nos replanteemos todo.
De repente parece que Goranscape pues, no tiene unas cronologías tan recientes como se apuntaban, hay algunos otros yacimientos que están envejeciendo con los sistemas de datación por ultrafiltración y estamos en un momento en el que lo estamos replanteando todo. Yo, francamente, lo que puedo decir en relación con Pinilla del Valle es que tenemos una ocupación desde hace 100.000 años hasta hace 40.000 aproximadamente y que el momento donde parece que se produce una mayor actividad y incidencia poblacional por parte de los neandertales es hace aproximadamente entre 45.000 y 40.000 años. Hay otro tema también del que se ha hablado y que bueno, es muy polémico, ¿no? El arte neandertal. ¿Existe alguna pintura neandertal? ¿A ti qué te parece esa historia? Estás decidido a no dejar ni un solo tema candente sin meter el dedo, bueno, por lo que me parece muy bien, haces muy bien. Bueno, vamos a ver, este es un tema absolutamente apasionante y del que a mí me interesa muchísimo. Creo que los neandertales tienen no solo capacidad simbólica, sino una gran capacidad simbólica. Creo que los neandertales tienen hábitos y ritos complejos, lo estamos viendo en Pinilla del Valle. Creo que tiene un gran sentido de la estética. Creo que es evidente que en algunos yacimientos aparece ocre que parece ser haber sido utilizado para pintar, no sabemos si para decorar los cuerpos o materias vegetales o qué. Sin embargo, tengo que decir que al día de hoy, en mi opinión, no tenemos pruebas excepcionales para demostrar, es decir, evidencias de que los neandertales pintaran o grabaran. A día de hoy. Para tesis excepcionales hacen falta datos y evidencias excepcionales. Yo creo con toda franqueza que no me sirve que en un momento determinado en Goranscape aparezca un pequeño grabado que no está muy claro si está suficientemente pisado por un nivel musteriense o no. En fin, no lo discutiría, pero quiero decir que para que pasemos a la hipótesis de que los neandertales tenían cualidades artísticas, creo que necesitaríamos más evidencias. Por ejemplo, con las dataciones que se han hecho en el norte cantábrico. Claro, estamos mezclando dataciones por carbono 14 con dataciones por series de uranio. Y por series de uranio torio. Eso me parece que genera problemas, porque todos los que trabajamos en arqueología de campo, en arqueología real, sabemos que los distintos métodos de datación dan números distintos y ya no hablemos si encima se hacen en laboratorios distintos. O sea, ni siquiera las máquinas mejor regladas, mejor calibradas, se están dando las mismas dataciones. Es muy frecuente que en un mismo nivel sobre una muestra estemos datando en laboratorios distintos y nos den dataciones distintas. Yo a veces cojo una misma muestra, la parto por la mitad, la mando a laboratorios distintos, incluso por el mismo método, y me dan importantes a veces en ocasiones me dan importantes diferencias, ¿no? en los números. Entonces, mezclar pinturas en concreto, que han sido unas datadas por carbono 14 y otras por series de uranio torio, pues no termino de creérmelo. Yo no abomino de la idea en absoluto de que los neandertales pudieran pintar, pero tenemos que demostrarlo. Bueno, yo creo que te hemos ya molestado bastante, hemos puesto el dedo, como decías tú, en muchos puntos. Yo tengo que recomendar la información que está también colgada y linkada en la página web. Hay una preciosa película de Pinilla que se puede ver y que todo el mundo puede ver, hecha por un profesional fantástico del cine y que recomiendo también. Te agradezco mucho este rato que hemos pasado juntos y... Para mí es un honor, Jordi. Bueno, yo tengo que decirte que para mí ha sido un aprendizaje porque, como has dicho tú, me enseñaste esta faceta de hacer entrevistas como un sistema interesante de darnos a conocer a la gente que hacemos arqueología y sobre todo hacer partícipes a las generaciones que vienen de que la arqueología es posible y se puede hacer. O sea, ese mundo es posible. Muchas gracias.